Hola, hoy quiero responder a otra de las preguntas que me han hecho por las redes sociales. La pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con nacer del agua y del Espíritu? La respuesta es la siguiente. La mayoría no tiene problemas con lo que significa nacer del Espíritu. El problema se presenta con nacer del agua. Muchos me han preguntado sobre este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 5. Algunos creen que es una referencia al nacimiento físico, al nacimiento materno, eh, forzando un poco yo creo, bueno, más que un poco, forzando mucho la interpretación del pasaje, sugiriendo que el ser humano vive rodeado de agua en el seno materno y que para nacer debe romper aguas. A mí me parece forzar demasiado la interpretación. Otros, en cambio, creen que es una referencia al bautismo en agua, afirmando que no basta con nacer, es decir, con bautizarse, sino que además hay que añadirle el nacer espiritualmente. Bueno, eh, pienso que no es así. En primer lugar, porque el bautismo que se predicaba entonces era el bautismo de Juan el Bautista. Y sabemos que el bautismo de Juan el Bautista no tiene relación con el Evangelio de Cristo, sino más bien con los ritos de purificación que se practicaba bajo el antiguo pacto. En segundo lugar, tampoco puede tratarse de una referencia al bautismo cristiano porque aún Cristo no había mandado a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que, por tanto, el bautismo cristiano aún no existía. Cuando no entendemos una palabra en la Biblia, debemos buscar esa misma palabra en la propia Biblia, a fin de que podamos entender qué significa realmente, especialmente cuando se trata de un uso metafórico de esa palabra. No debemos interpretar la palabra de Dios en base a nuestro entendimiento de las cosas, sino a la luz de la propia Sagrada Escritura. Y esto es una norma de la hermenéutica, que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. En la Biblia, el nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de vida, con una transformación total de los valores y principios que guían a la persona. Es decir, con un hacer borrón y cuenta nueva, para lo cual debemos creer en Cristo, ser limpiados de todos nuestros pecados y solo entonces nacemos de nuevo. Cuando acudimos a la Biblia buscando significado metafórico de la palabra agua, cuando se usa, como digo, de manera metafórica, en la mayoría de los casos es una referencia al lavamiento, a la limpieza. Limpieza por la palabra. En cuanto a esto, es evidentemente una referencia a la palabra de Dios, ¿okay? Que nos limpia. Es con ella, con la Biblia, con la palabra de Dios, con la exposición de las Sagradas Escrituras, que somos limpiados espiritualmente. En estas cuestiones no tiene que ver qué opinen uno o qué opine otro, ni siquiera qué opino yo. Lo importante es qué dice la Biblia. Y en ese sentido vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a ver esta interpretación de una manera mucho más clara. Por ejemplo, cuando en el Salmo 119, versículo 9, se pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es, con guardar tu palabra. Aquí vemos la referencia entre la palabra de Dios y esa transformación de vida que se produce por ella. Cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos, les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una vez más, Jesús pone en relación la palabra de Dios con la
limpieza, con la transformación de vida. El apóstol Pablo, hablando del amor de Cristo por la iglesia, escribió diciendo que habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Por tanto, nacer del agua es nacer por la palabra de Dios. En cuanto al Espíritu, está asociado al avivamiento, es decir, al vivificar, al transmitir vida. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Veis? El Espíritu da vida. Eso es nacer. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo pregunta si vivimos, perdón, no pregunta, exhorta, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero una vez más vemos que vivimos por el Espíritu. Es el Espíritu el que da vida. Así que nacer del agua y del Espíritu es haber nacido espiritualmente al recibir con fe la palabra del Señor, la cual nos guía al arrepentimiento y la confesión de pecados, mediante la cual después somos perdonados, limpiados y recibimos la vida espiritual. Hasta aquí la respuesta de esta pregunta. Yo espero que estas respuestas les ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Y les aconsejo, compartan estos vídeos a fin de que muchas personas puedan entender las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.